legado de Fidel Castro es vasto y complejo. Requiere análisis y reflexión, sobre todo cuando abordamos temas de religión y de cultura. Soy Bernardo Barranco y le invito a que analicemos Fidel Castro y la religión aquí, en Sacro y Profano. Fidel Castro fue bautizado y criado como católico. Estudió en colegios jesuitas para las élites y participó en movimientos como la Juventud Estudiantil Cristiana, pero en su vida adulta no era practicante y llegó a expresar que no era creyente. En los primeros años de la Revolución Cubana expropió la educación y todos los colegios católicos pasaron al Estado. Expulsó a cerca de 150 sacerdotes y muchos otros se auxiliaron por ser considerados conspiradores contra la revolución. Los evangélicos y protestantes tuvieron un trato de mayor consideración. Incluso se toleraron parlamentarios protestantes. Fidel Castro y el Che Guevara influyeron en varias generaciones de activistas y luchadores sociales latinoamericanos. Muchos católicos entre los años 60 y 70 del siglo pasado siguieron sus métodos guerrilleros y mística revolucionaria. El nacionalismo, antiimperialismo y posteriormente las posturas socialistas tuvieron influencia en los teólogos de la corriente de la teología de la liberación latinoamericana. Esta reflexión sobre el cristianismo y la revolución fue recogida por el dominico brasileño Frei Beto en el libro titulado Fidel y la religión en mayo de 1985. En los últimos 17 años, 3 papas han visitado Cuba y han establecido contacto con Fidel Castro, Juan Pablo II en 1998, Benedicto XVI en 2012 y el Papa Francisco en 2015. El Papa Francisco fue el gran mediador en la apertura de relaciones entre Washington y La Habana en octubre de 2014. La Iglesia Católica Cubana ha venido fortaleciendo su presencia y su peso social será determinante en la transición que se avecina en la isla caribeña. Aún resuenan las palabras de Juan Pablo II en su histórica visita en el 98 frente al acechante bloqueo y embargo económico. Que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba, para que este pueblo pueda mirar al futuro con esperanza. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Esta noche vamos a conversar en torno a un tema inevitable, que es el legado, la muerte de Fidel Castro, pero sobre todo su relación con la religión y en particular con la religión en América Latina. Y para ello pues tengo el honor de presentar a Enrique Dussel, uno de los grandes pensadores latinoamericanos en términos de filosofía y de la teología de la liberación. Enrique, ¿qué nos deja la muerte de Fidel Castro? Bueno, yo recuerdo en el 59, cuando se produjo la revolución, yo estaba en España, en Madrid, terminando mi doctorado y fue una nota muy fuerte. Y desde esa época, casi 60 años, Fidel ha sido siempre una referencia que estaba ahí, en el nivel político, en el nivel de los compromisos de la juventud, en el nivel de la honestidad de un líder que mantuvo a Cuba ante el gran país, imperio de Estados Unidos, siempre con dignidad, nunca se entregó. Me acuerdo aquello de que los árboles mueren de pie. En este caso no murió, pero estuvo siempre de pie. Nunca se inclinó ante el poder del imperio. Y creo que en eso es un líder mundial. Alguien lo comparó a Mandela. Yo creo que como líder político es muy superior a Mandela. Mandela tiene otros gestos, que es el haber resistido la cárcel y demás. Pero Fidel Castro fue realmente una luz que iluminó a muchos jóvenes y todos los movimientos de izquierda en América Latina. Ahora, Enrique,
su legado hay muchas luces y sombras, ¿no? Algunos plantean fue un dictador, otros plantean es un revolucionario, un aventurero, y otros plantean un estadista de mano dura. En términos de religión, ¿cómo entender el legado de Fidel Castro en la religión, particularmente en América Latina? Sí, claro. Dirán un dictador algunos, porque no usó, pues, las elecciones, por ejemplo, liberales. Pero nuestros pueblos, que realmente están agobiados por una dominación tan fuerte a nivel político, económico, cultural, teórico, es necesario, yo diría, los grandes maestros de la política. Y Fidel fue un maestro de la política. Él sí que cumplió aquello de que la política es un noble oficio, porque nunca reclinó ante la corrupción, ante las presiones. Fue un hombre honesto primero, tenía un claro sentido de la justicia, se jugó por los más oprimidos, no tenía ninguna duda en descubrir el criterio de su praxis. Es un ejemplo. En toda su vida no hubo contradicción. Para algunos, claro, les hubiera gustado que hubiera abierto el espectro político y ciertamente hubiera entrado un poco a las derivaciones que se han producido en todos los grupos latinoamericanos. Él optó por mantenerse firme ante Estados Unidos y ahora sí va a haber una gran responsabilidad de qué hacen con ese legado los mismos cubanos, cómo van a manejar esa gran presencia que ellos sienten como si se hubiese muerto un padre, porque lo ha sido. Claro. Enrique, muy brevemente, Fidel se educa en colegios católicos, su familia es católica, y después es nacionalista, antiimperialista, después viene en la fase más socialista. ¿Qué legado o qué impacto en términos genéricos podemos encontrar en él, en la religión en América Latina? No, es mucho. Justamente se ha recalcado ahora, quizás por el hecho de que Francisco también es jesuita, pero su formación jesuita como que le dio un carácter. En verdad los jesuitas dan ese carácter. Y él pues hizo su bachillerato con los jesuitas y creo que eso le marcó. Era un hombre disciplinado, llevaba a cabo lo que se proponía, era terco, mejor, era paciente en el lograr los objetivos. Eso viene de una formación que logró en su extrema juventud. Yo creo que a su vez no era ni fue nunca un ortodoxo. Sí. Hay que ver que él hizo una revolución contra Batista, que era una especie de populista caribeño en un país que no era industrial. Y por eso entonces él hace una revolución que es interpretada como las otras que se produjeron en toda América Latina después del año 54, que empezó con Castillo Armas contra el grupo que había gobernado en Guatemala, y después va a producir la caída de otros gobiernos populistas. Se interpretó que era uno más del grupo. Y él mismo no era realmente socialista. El socialista del grupo marxista era el Che Guevara. Vamos a una pausa, Enrique. Vamos a desmenuzar más esta dimensión del impacto en lo religioso de Fidel Castro. Enrique Dussel, en tu experiencia, tú has sido un actor fundamental en América Latina. ¿Cómo entender, cómo explicar la enorme influencia que tuvo Fidel Castro, su movimiento, su revolución en los católicos de América Latina y en especial entre los jóvenes? Sí, porque como decíamos, Fidel no fue un marxista ortodoxo antes de la revolución. Y se debió inclinarse a pedir la alianza con la Unión Soviética, era para defenderse a Estados Unidos y poder llevar una reforma agraria y otras. De tal manera que ideológicamente no tenía la posición tan clara como algunos marxistas ortodoxos en el tema de la religión. Él en eso era un político práctico y
admitía las fuerzas reales y por eso entonces que no tuvo, diría yo así, un cierto principio de rechazo a la Iglesia, sino hacía un diagnóstico político. La Iglesia, en verdad, al principio se opuso a la revolución y por eso muchos católicos salieron, pero las masas de católicos quedaron en la isla y fueron revolucionarios y apoyaron. Castro comprendió ese hecho y en ese punto innovó, porque ya no tomó la doctrina ortodoxa que había elaborado en el Partido Comunista en la Unión Soviética, donde la Iglesia bizantina, zarista, se había opuesto a la revolución allá en el 17. Ahora, muchos jóvenes lo emulan, muchos jóvenes incluso toman las armas, católicos. Sí, porque en ese momento, en el 59 adelante, cundió por América Latina la idea de que el foquismo, es decir, grupos guerrilleros, podían vencer a los gobiernos débiles que se estaban organizando, y el triunfo de la Revolución Cubana era el primer ejemplo triunfante de una revolución. Fue un compromiso de miles de jóvenes católicos, y no solo católicos, en la llamada Acción Católica, especialmente en la juventud universitaria y obrera. De ahí entonces que se tuvo que repensar el cristianismo desde esta, diríamos, estrategia foquista en la que Fidel Castro y Che Guevara significaban un ejemplo triunfante. Por eso atrajo tanto a la juventud. Ahora, Enrique, en ese sentido, ¿cómo ubicarías la influencia de Fidel, de su movimiento, en la teología de la liberación? ¿Hay influencia? Es una relación directa, porque el tema de los asesores de esa Acción Católica de las juventudes y los intelectuales era cómo conciliar el cristianismo con esa revolución, que se veía justa y necesaria en otras partes. Fue eso el origen del tema fe y política. Antes que fe y economía, fe y política. Y por eso que la teología de la liberación era una teología política en su origen y que daba a los jóvenes que optaban por esa opción límite, daba una explicación de tal manera que el joven no perdía su compromiso cristiano y podía asumir un compromiso revolucionario. Eso existió en todas partes y claro, el caso de un Camilo Torres es el ejemplo máximo, pero eso pasó en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en toda América Latina. Indudablemente que hay ciertas paradojas, Enrique. Una de ellas es, en un principio él expropia la educación en Cuba y hay una tensión con la Iglesia Católica fuerte, pero inmediatamente atrae a los papas. La intervención de Juan XXIII en el conflicto, los misiles de mediación, la histórica visita de Juan Pablo II a Cuba en el 98, las visitas a su casa, que de manera como deferencia especial hizo tanto Benedicto XVI como ahora Francisco, la mediación de Francisco con Estados Unidos. ¿Qué tiene Fidel o qué tuvo Fidel para ser tan atrayente a los pontífices? Yo creo que la Revolución Cubana en el primer momento tuvo la oposición de la Iglesia Católica y hubo un enfrentamiento. Pero la Iglesia, una vez ya estabilizado el proceso, a partir del 61, 62, se da cuenta que está en el país para mucho tiempo. Y la Iglesia también empieza entonces a intentar un diálogo con la Revolución. Y la Revolución también. Y en este punto, Fidel Castro no es un dogmático, sino es un pragmático, y tiende puentes, y los puentes de los dos lados, y mejora muchísima la situación. Claro, con el surgimiento justamente de la teología de la liberación, la cosa cambia, porque ya hay una teoría que justifica ese entendimiento. Los papas, cuando venían a América Latina, ir a Cuba era como tender un lazo en aquello que parecía lo más lejano de la Iglesia, pero sin embargo en un nuevo manera de lograr un diálogo. Pero yo creo como ningún caso ha sido
tan exitoso, diría, ese diálogo, como el último de Francisco, que no solo ha conversado largamente con Fidel, que tanto le agradaba, y tomaba a personajes importantes para hablar de cosas reales y aprender también en ese diálogo. Él era un alumno al mismo tiempo que un maestro, pero en ese caso ya la Iglesia sirvió de puente para esta situación actual que veremos lo que hará Trump en esta relación cubana-Estados Unidos, donde el Papa ha intervenido. Muy bien, vamos a hacer una pausa, una breve pausa. Regresamos para nuestro tercer bloque y estamos analizando esta compleja, fascinante relación entre Fidel Castro y la religión. Una de las personas claves en América Latina en todo este periodo de los años 60, 70 en esta reflexión. Y Fidel hizo un libro junto con Frei Betto en donde él habla o sistematiza esos temas de fe política, de fe economía, y tiene un conjunto de afirmaciones que para muchos resultó polémica, es decir, que el cristianismo y el mensaje de Jesús era mucho más cercano al socialismo que al capitalismo y mucho menos al capitalismo en su era global. ¿Cuál es tu opinión, Enrique? Sí, me acuerdo muy bien. Yo estaba en Cuba, aunque no hablé con Fidel, 1985. 85, mayo. Salió el libro Fidel y la religión. Fue un libro histórico que, debo decir, impactó a todo el mundo socialista, hasta en la Unión Soviética, en China, en muchas partes, porque fue un replanteo muy profundo. Y lo que dice, pues, Fidel Castro, pues, es también la tradición marxista, porque el mismo Engels decía que el cristianismo era una religión revolucionaria, de grandes cambios, de crítica a la dominación. Kautsky mismo tiene también el trabajo, o es decir, siempre habían estado de acuerdo, y es efectivamente así. El pensamiento griego y romano no tiene el concepto de la revolución desde los pobres. Eso se ve en el pensamiento cristiano, ahora que se está trabajando mucho a Pablo de Tarso, en el sentido político se ve muy claro, y entonces el cristianismo primitivo, en la Acta de los Apóstoles, que de paso se llama en griego praxis de los apóstoles, dice justamente que todos tenían todo en común. Este texto de poner todo en común está al origen de todos los movimientos revolucionarios de campesinos, obreros y aún del socialismo en el siglo XIX y aún más al fin del siglo XVIII. O es decir, el cristianismo está debajo del socialismo. El capitalismo, que se funda en el mercado y una competencia de unos contra otros, tiene más bien una antropología más egoísta y por eso que se aleja más del cristianismo que el socialismo. Los dos han de ser juzgados como situaciones propias del siglo XX. Un aspecto central es el impacto que nos has narrado en torno a lo religioso por parte del movimiento y Fidel Castro. Para ti, ¿cuál sería el mayor legado en esta relación fe política de Fidel Castro? Él rompió la visión ortodoxa que después nosotros, intelectuales de izquierda, hemos podido revisar. Desde el ateísmo, contra el cual el viejo Marx de 1874 dice: yo no acepto en la Internacional de los Obreros una asociación de ateos socialistas que le proponía Bakunin. Marx estuvo en contra del ateísmo militante. Pero también es necesario ver aquella fórmula, la crítica a la religión es el comienzo, el origen de toda crítica. Eso era una crítica a Hegel, no a las religiones en general, porque Hegel creía que el fundamento de la política estaba en la religión, porque el Kaiser y el Sacro Imperio Romano era una cristiandad y había que primero criticar la religión para criticar la política. Pero era una cuestión alemana, no era una cuestión universal. Se entendió mal muchos textos. Y en esto Castro rompe
esa visión ortodoxa y los soviéticos aún tienen que aceptarlo porque es un aliado importante en América. No les gusta muchas veces esa manera, pero eso después fue captado por la revolución chilena de Allende, culminó en el sandinismo, donde jóvenes cristianos justamente son los que dirigen la revolución sandinista, los comandantes, y va a seguir hasta hoy con el zapatismo, también dándosele importancia a la religión. Castro había un camino. Finalmente, Enrique, la última cuestión, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es tu conclusión de la muerte de un líder de 90 años, un líder que impacta no solamente en lo político, en la geopolítica, sino también en lo religioso en nuestro continente? Primero, como político, muestra lo que debería ser un político. Alguien coherente, que tenga también una teoría, pero que tenga una praxis, que tenga una honestidad fuera de todo juicio posible. Yo diría que Castro tuvo algunas relaciones con la mujer, como es normal, pero en el fondo se casó con la revolución y realmente fue fiel a ella hasta su muerte. Y aún sus oponentes no pueden menos que tildarlo de un gran político honesto, coherente, y en esto ejemplo de políticos. Ese quizás el más grande político del siglo XX, incluyendo a Lenin, que vivió mucho menos y estuvo en una situación no tan complicada como Cuba. ¿Qué decir Mandela? O hoy José Mujica es también un ejemplo importante de un político ético, honesto, simple, ¿no? Pero Castro tenía también una gran visión de estadista y eso a veces falta en otros. Yo creo que su legado es inmenso y falta la figura de Castro en el mundo que nos queda, porque se ha ido, qué decir los cubanos, pero yo creo a los latinoamericanos en general nos va a faltar Fidel Castro. Muchas gracias, Enrique. Ha sido muy interesante escuchar tu punto de vista sobre un gran personaje. Yo quiero concluir esta emisión con una anécdota que ahí por el año 79, ya después de muchos años de estar ejerciendo el poder, varios periodistas le preguntaron a Fidel Castro de cuándo iba a dejar el poder. Y Fidel Castro lo pensó un poco y dijo: cuando haya un presidente negro en la Casa Blanca y cuando haya un papa latinoamericano en Roma. Hoy Fidel Castro se puede ir tranquilo. Muchas gracias y por supuesto yo lo espero en la próxima emisión, la próxima semana, aquí en Sacro y Profano.